Bien, pues muy buenas tardes. Después de una intensa mañana y ya con el estómago contento, algo que, como convendréis conmigo, siempre ayuda a recobrar fuerzas y a encarar la tarde con energía, que la vamos a necesitar. Vamos a abrir ya este turno de tarde de este Salón Internacional de la Logística, como sabéis, punto de referencia del Mediterráneo, pero también del sur de Europa y de Latinoamérica. A lo largo de estos 3 días, desde hoy y hasta el jueves, 650 empresas de hasta 80 países distintos se van a recorrer este recinto de la Fira, que como habréis visto pequeño no es. Y la primera sesión de esta tarde la vamos a dedicar a las Sustainable Cities. Es una sesión, un panel que sponsorizan Saba y la AMB. La lucha contra el cambio climático se ha convertido desde hace bastante tiempo ya. ¿Puedes en castellano? Perdón. Dígame. Sí. Que sigo viendo en castellano. Yo he preguntado, ya está. Es lo que nos han dicho perdón, los organizadores, con lo cual... No sabía que tenía el micro abierto. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, lo haremos en castellano. No. Te podemos entender en catalán perfectamente, No, si no. es lo que prefieres. Como os decía, la lucha contra el cambio climático se ha convertido desde hace tiempo en uno de los pilares fundamentales de las políticas de todos los gobiernos del mundo, desde las organizaciones más a gran escala, ¿no? Desde las organizaciones y organismos europeos hasta el último ayuntamiento. Y hoy queremos preguntarnos cómo encaja el delivery en un contexto como el actual, en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, aquí donde estamos, donde el transporte en general cada vez es menos bienvenido. Y para responder a esta pregunta tenemos hoy con nosotros a una voz autorizada que nos va a alumbrar en este camino. Él es Aitor Vieco, es el director del Mercantil, un diario, una publicación especializada en este negocio de la logística. Le tenéis ahí a la izquierda, para quien no le conozcáis. Él es licenciado en periodismo y desde 2006 que se dedica pues, al periodismo económico, especialmente al sector de lo que refiere a los transportes. Así que, sin más, Aitor, todo tuyo. Buenas tardes, muchas gracias, Marina. Vamos a intentar no dilatarnos mucho en presentaciones, digamos, un poco estériles, pero sí que me gustaría, en primer lugar, presentar a las 4 personas que nos acompañan esta tarde muy brevemente y cederles a cada uno de ellos la palabra para que haga una mini presentación de quiénes son, ¿no? Básicamente para que el público os pueda conocer un poco más antes de entrar en materia. En primer lugar, nos acompaña Elisabet Vilalta, que es directora general de Comertia. Tenemos también con nosotros a Pere Soler, cap d'empresa i mercat de treball de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tenemos también a Joan Viaplana, director de integración, proyectos y movilidad de Saba. Y nos acompaña también Gabriel Gené, que es presidente de Barcelona Oberta y presidente de la Mallorquina. Elisabet, brevemente, si nos puedes dar 2 pinceladas. Vale. Se me oye bien, ¿no? Sí. Buenas tardes. Gracias, Asil, por invitarme a participar en este debate. Yo primero de todo os explicaré qué es Comertia, porque seguramente diréis, bueno, ¿qué es Comertia, no? Comertia es una asociación de empresas familiares de retail de distintos sectores. Tienen origen aquí en Cataluña, pero tienen tiendas no solo en Barcelona, Cataluña, España y muchas de ellas en distintos países del mundo. Tenemos sectores desde alimentación con grandes marcas como Bonpreu, Ametller Origen, Veritas, Plusfresc, etc., hasta pues, pequeñas tiendas como un Raima o distintas cadenas de empresas familiares como, por ejemplo, Cotet, La Mallorquina, etc. ¿Vale? Todos ellos tienen en común que son empresas familiares y que tienen puntos de venta abiertos al cliente final. Muy bien, muchas gracias. ¿Te escuchamos? Sí. Pere. Bueno, yo pertenezco al área metropolitana de Barcelona. Es un ente supramunicipal de segundo orden y en el cual la elección, por así decir, es indirecta y es una administración joven, poco conocida, pero que trabaja, digamos, mucho para dar apoyo a los ayuntamientos y de manera indirecta, evidentemente, pues a las personas, pero también al tejido económico, al tejido empresarial de la conformación. Si me permitís, hago un poco de pedagogía de lo que es el área metropolitana. El área metropolitana engloba 36 municipios, Barcelona y su primera y segunda corona, por así decir.
más de 3.700.000 habitantes y que además tiene por ley, desde el 2010, que se hizo la ley del área metropolitana de Barcelona, con un marco competencial. Todo el mundo la conoce por sistema de recogida de residuos, por movilidad, pero aparte de esto, unos servicios generales, ¿no?, de urbanismo, pero aparte de esto se le otorgó unas competencias y en el ámbito de la promoción económica se le otorgó también poder dar apoyo y desarrollar el territorio metropolitano en el ámbito del tejido económico. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de la creación de la Agencia de Desarrollo Económico del Área Metropolitana, que no es un ente aparte, sino está adscrita directamente a lo que es el área metropolitana, y lo que hace son políticas de desarrollo económico en el ámbito del comercio, pero también en el ámbito de las nuevas economías, las economías emergentes que llamamos, y en el ámbito de la innovación, pero también en lo que llamamos el tejido económico tradicional, polígonos de actividad económica y el mercado de trabajo. Con lo cual, nos permite desarrollar en muchos ámbitos esa relación entre la ciudadanía y los municipios y poder dar apoyo a todas estas iniciativas. Y precisamente lo que tratamos hoy es una de las iniciativas que conjuntamente con otros compañeros del área de movilidad sostenible del área metropolitana pues ponemos en marcha. Ya tendremos tiempo de desarrollar un poco más. Gracias, Pere. Joan, ¿nos explicas un poco? Sí, yo soy Joan Viaplana, de Saba, un operador de aparcamientos, presente en 9 países, casi 400.000 plazas. Yo creo que la pregunta que tengo que contestaros es ¿qué hace una empresa de aparcamientos aquí? Y básicamente Saba está aquí por 2 razones. La primera, porque creemos que el sector del aparcamiento tiene que sufrir una transformación y los aparcamientos tienen que convertirse en hubs de servicios de movilidad de personas y de mercancías. Y, por tanto, creemos que los aparcamientos tienen un rol muy importante a jugar. Lo veremos luego en la discusión. Y, además, porque parte del grupo Saba, desde junio del año pasado, forma parte de una empresa Giver, que está especializada en la distribución de última milla, operando 40 microhubs, que es el leitmotiv de la mesa en Barcelona. Y por eso estamos aquí. Gracias. Gracias. Gabriel. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de poder compartir este apasionante mundo de la movilidad con todos vosotros y sobre todo de poder llegar a conclusiones sobre cómo se puede distribuir mejor las mercancías dentro de las ciudades, ¿no? Barcelona Oberta es una entidad que agrupa los ejes comerciales turísticos de la ciudad. Básicamente estamos repartidos en 21 ejes comerciales en el centro de la ciudad, desde Barceloneta, Las Ramblas, Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Pelai, Diagonal, Glorias, La Illa, etc. Y de alguna manera configuramos una parte esencial del comercio de la ciudad que se caracteriza por no ser el típico comercio de proximidad que todos conocemos y todos siempre se caracteriza el sector en poner de manifiesto, sino que representamos lo que se llama el comercio de centralidad, ese comercio que ayuda a dar relato a las ciudades, ese comercio que cuando vamos a una ciudad nos imaginamos, cuando estamos en París, cuando estamos en Londres o cuando estamos en Olot o cuando estamos en Manresa, siempre hay un comercio que identifica y ayuda a dar relato a esa ciudad, a crear trama urbana y a ser sobre todo atractivo para los visitantes. Eso es lo que de alguna manera representamos desde Barcelona Oberta. Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la movilidad? En definitiva, buena parte de la oferta comercial que representa Barcelona Oberta se nutre de los visitantes, concretamente un 46%. Es decir, y en ese aspecto la movilidad acaba siendo una infraestructura básica esencial para atraer la demanda, ¿no? Y de ahí la importancia, pues evidentemente, de la distribución urbana de mercaderías, la distribución de la última milla, que si os parece, pues lo dejo abierto para que lo hablemos cuando consideréis desde la perspectiva de lo que representa y lo que afecta y la significación que tiene para el comercio urbano de la ciudad de Barcelona.
Gracias, Gabriel. Una vez hechas estas mini presentaciones, básicamente para que todos ustedes puedan entender los posicionamientos también de cada uno de los ponentes, hemos preparado algunos grandes temas sobre los que vamos a intentar debatir, o más que debatir, reflexionar, si me permitís, más que debatir. Y uno de ellos yo creo que es vital, ¿no? Que es, en primer lugar, aclarar un poco la terminología de qué estamos hablando. Porque empiezan a aparecer muchos formatos, muchas palabras, que si son microhubs, que si son dark stores, qué es un punto de conveniencia, qué ventajas, qué desventajas, cómo todo esto cómo toda esta amalgama de iniciativas, de proyectos, de fórmulas, de herramientas se conjugan. No sé. Bueno, yo, a ver, justamente el tema este de distintas terminologías es un tema que creo que es muy importante aclarar, ¿no? Por un lado, estamos hablando de la DUM. La DUM es la distribución urbana de mercaderías. Pero, por otro lado, estamos hablando de la distribución última milla. Entonces, aquí hay que tener bien claro lo que es la distribución desde la central de cualquier empresa. Yo, en este caso, siempre os hablaré de empresas de retail, que son los asociados de Comertia. Por un lado, tenemos que tener en cuenta lo que es la distribución desde la central a las distintas tiendas, es decir, un B2B, y por otro lado, lo que es la distribución desde la central al consumidor final, ¿vale? Entonces, aquí ya es la primera distinción y a partir de aquí, pues, las distintas administraciones pues, están desarrollando estrategias DUM, ¿vale? Que es estrategias de la distribución urbana de mercancías, y por otro lado pues también se habla de la distribución última milla, que es la distribución principalmente de la venta online, ¿vale? Es decir, cuando tú compras un paquete, entonces pues es la distribución de la paquetería al domicilio del consumidor final, ¿vale? No, ante la pregunta de cómo actúa el área metropolitana delante del DUM, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta por lo que sería la ciclologística, ¿eh? O sea, a partir de los microhubs, realizar una distribución sobre todo teniendo en cuenta el punto de mira, la sostenibilidad. Para nosotros es muy importante, por eso a nivel de área metropolitana hemos generado la división de lo que llamamos la movilidad sostenible, en todos los niveles de la movilidad, ¿no? Y en ese caso, lo que sería la distribución urbana, pues pretendemos, a través de un programa que tenemos, que casi con un proyecto no llega al 1 millón de euros, pero que a través de siete proyectos de micrologística en este sentido, en 7 municipios distintos y con estas dos variedades, es decir, de poder realizar a partir de un microhub y realizar esta distribución en sus distintas diferencias en este sentido, ¿no? Y cada ayuntamiento, lo importante es que cada ayuntamiento ha modelado este proyecto en función de su situación. Pero en principio, el principio básico para estos proyectos es la sostenibilidad de la mano del municipalismo y que nos ayuden a entender también, o que ayudemos a entender a la población, que esos sistemas de distribución urbana ayudan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con una mejora de la calidad del aire, pero también con una disminución del tránsito y la utilización de vehículos sostenibles. Sí, yo cogería un poco todos los elementos que has dicho y los pondría bajo un paraguas común. Y es, hoy en día, la logística de las mercancías en las ciudades lo que intenta de una forma u otra es acercar el producto lo más posible, antes de tratarlo individualmente, acercarlo lo más posible al cliente final. Y ahí tenemos los distintos elementos que has dicho, las dark stores, que simplemente entre comillas, es coger los grandes almacenes que antes estaban muy lejos, llevarlos al centro de la ciudad, los microhubs, que básicamente no es un almacén donde la mercancía todavía no ha sido comprada y, por tanto, ahí tengo que tener personal en los dark stores para hacer el fulfillment, para hacer toda la generación de pedidos. Los microhubs son centros de distribución. Como tales, deberían ser lugares donde no hay rotura de carga,
donde básicamente lo único que estamos intentando es acercar la mercancía lo más posible al cliente final y, por tanto, es un concepto de red. Debo cubrir toda la ciudad. Para ser muy eficiente tengo que ser próximo al cliente y, por tanto, son dos elementos cuyos parámetros son absolutamente distintos. Los microhubs van a ser más eficientes cuanto más pequeños y más en red estén, los dark stores cuanto más grande y, por tanto, pueda tener más eficiencias de escala. Y, por tanto, son elementos distintos, complementarios. Veremos mixes a lo largo del tiempo y desde Saba y desde Giver lo que hemos apostado es por esos microhubs que, como nos decía Pera, lo que permiten es al final esa distribución hacia el cliente final, hacerla en medios activos, a pie, en bicicleta, en pequeño vehículo eléctrico y, por tanto, contribuyen a la sostenibilidad de la ciudad. Yo creo que el factor común es hay que acercar lo más posible la mercancía al cliente en distintos aspectos y los microhubs en el tema de entrega y de recogida de la logística inversa son fundamentales. Bueno, a ver, nosotros vemos que todo esto es un follón. Es decir, esto acaba de empezar y estamos todos, con todo el respeto, ¿no? Porque veo que la audiencia es numerosa. Es muy difícil empezar a prescribir cosas como operadores, ¿no? Y tampoco vemos que la Administración tenga muy claras cuáles son las reglas del juego, ¿no? Lo que sí que es cierto es que un 30% del tráfico que hay en la ciudad de Barcelona rodado está vinculado a todo esto, ¿no? A la distribución B2B o B2C, ¿no? Y que, bueno, cómo ordenamos todo esto acaba siendo un proceso aún muy embrionario, ¿no? Lo que sí es cierto es que ese 30% de espacio que ocupa un vehículo determinado lo deja de ocupar otro y que para el centro de la ciudad lo importante es atraer visitantes, ¿no? Entonces, si nos encontramos que por una parte criminalizamos el vehículo privado por razones medioambientales y demás, sin dar alternativas a transporte público, y por otra parte tenemos una invasión importante de transporte de mercancías en la ciudad de Barcelona, pues cada vez nos encontraremos con menos posibilidad de atraer visitantes y de mantener la economía del centro de la ciudad en las condiciones adecuadas, ¿no? Con lo cual, sin duda, es necesario establecer normas y regular sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, mirando un poco papeles y viendo, decir, bueno, ¿qué reglas de juego se establecen, ¿no? Y Eli nos pasó el otro día unas recomendaciones del Colegio de Economistas, ¿no? Y ellos hablan, por ejemplo, de tres grandes sujetos pasivos de esta historia, ¿no? Uno son las grandes plataformas digitales, o sea, estos megamalls de 20 y tantos mil o 30 y tantos mil metros cuadrados que se instalan y, bueno, y crean evidentemente unas externalidades muy importantes, equiparables a las que pudiera haber en un centro comercial como La Maquinista o cualquiera de ellos, ¿no? Son infraestructuras comerciales muy importantes que no se dedican a atender a clientes porque no entran ni sale gente, sino que se dedican a intercambiar paquetes, ¿no? Y esa unidad económica pues, actúa de una manera muy impune, tanto desde el punto de vista fiscal, que tributa en paraísos fiscales, con lo cual los beneficios sociales que suponga esa actividad económica no se quedan en nuestro territorio, y por otra parte sus infraestructuras, a diferencia de un centro comercial que paga un impuesto de grandes superficies por instalarse en una determinada zona, pues aquí no, aquí están ahí, crean esas externalidades medioambientales, económicas, de destrucción de determinadas tramas urbanas, que entendemos que tiene que funcionar y que son modelos de negocio nuevos y que tienen que estar, pero consideramos que hay que regularlos por ahí. Por otra parte está todo el propio canal de distribución, ¿no? O sea, lo que podemos decir, todas las furgonetas que andan por la ciudad, ¿no? Que tampoco atienden a ningún tipo de tasa, ni ningún tipo de ocupación del espacio público, ¿no? Como puedan haber en otros tipos de actividades, como es el que se dedica a alquilar monopatines o motos eléctricas, que el ocupar la vía pública les supone pagar unas tasas, ¿no?
Y evidentemente entendemos que eso tendría que ser grabado de alguna manera para racionalizar su uso. Y por último está el consumidor final. El consumidor final tiene que tener en cuenta, y creo que ninguno lo tenemos en cuenta, la necesidad de crear conciencia de lo que significa comprar online. O sea, no puede ser que haya una logística absurda de un 11%, o sea, paquetes yendo y viniendo un 11% del tráfico porque nadie lo recoge, porque ahora no está, porque no sé qué. Pero, por ejemplo, en la moda llegan a porcentajes del 40% de devoluciones, ¿no? Entonces, yo pido 3 tallas, me pruebo la que me va bien y devuelvo las otras 2. Y todo eso acaba creando, evidentemente, una invasión del espacio público, una ineficiencia, problemas de sostenibilidad y, en definitiva, creemos que tiene que haber conciencia por parte del consumidor final que eso tiene que ser grabado con una tasa. Si yo quiero tener el capricho de recibir en mi casa todos los paquetes del mundo, pues tendré que pagarlo. No tendrá que pagarlo ni el distribuidor, sino yo, como pago la tasa hotelera cuando voy a Berlín, que estuve el otro día y me cobraron no sé qué cuánto de tasa hotelera, bueno, pues o la están pagando aquí. Independientemente de que, como comentábamos, haya que mejorar las infraestructuras de distribución urbana de mercadería, y me parece que con Saba tenemos muy buena relación. La verdad es que nos conocíamos, pero todo el proyecto de Giver me parece fantástico, y en definitiva una manera de racionalizar todo el uso de la distribución urbana de mercancías. Bueno, me quedo aquí si os parece. Desde el punto de vista de esto último que comentabas, Gabriel, seguramente habría que identificar de alguna forma qué características, ¿no?, tiene que tener un microhub o un centro de distribución urbana de mercancías, porque claro, al final, como bien estabais explicando, las necesidades son variopintas. Yo no sé si desde este punto de vista también os habéis, entre comillas, quejado, ¿no?, de una falta de regularización o de regulación, perdón, no de regularización, de regulación. Pero en este momento tampoco existe ninguna base de datos en la que uno pueda ver en qué zonas falla qué, ¿no? Es decir, ya no solo es un problema de cómo tiene que ser físicamente ese microhub o qué características tiene que tener, sino que en realidad tampoco tenemos una malla de la ciudad como para conocer en qué puntos sería ideal colocar según qué tipo de microhubs. Bueno, de hecho, a ver, nosotros la problemática que tenemos es muy grande, porque tenemos cualquier tipo de distribución que realizamos, nos encontramos con problemas, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Siempre hablamos de Barcelona y área metropolitana. Los problemas de distribución en otras ciudades de Cataluña o de España pues quizás no son tan elevadas por el gran tráfico que nos encontramos en la ciudad. Cuando comentaba el tema del B2B o el B2C, es muy importante pues diferenciarlo. ¿Por qué? Pues porque por un lado tenemos la distribución de las grandes empresas de alimentación que tienen que requieren unas zonas de carga y descarga y unos horarios y unas necesidades totalmente distintas a las necesidades que comporta pues la distribución de paquetería al consumidor final, ¿vale? Entonces, lo que sí que está claro es que con la pandemia, con el COVID-19, pues los hábitos de consumo han cambiado muchísimo. De hecho, la venta online en 2 años ha crecido a nivel general pues casi un 30%. Y esto implica pues, que haya habido pues, todo un cambio de hábitos y de necesidades, sobre todo en la ciudad de Barcelona, ¿vale? Entonces, hablando con uno o hablando con otro, digo uno u otro y me refiero a distintos sectores, desde alimentación, gran distribución, empresas pequeñas de alimentación también, o empresas de óptica, o empresas de equipamiento del hogar, o cualquier tipo de empresas que comportan pues, el colectivo de Comertia. Hablando con todas ellas, siempre nos encontramos con el mismo problema, que es un caos circular por Barcelona. No hay suficientes zonas de carga y descarga y, por tanto, tienen que aparcar los camiones encima de la acera,
en segundas filas, provocando unos caos de tráfico impresionantes. El hecho de que haya tanto tráfico en la ciudad también comporta que la productividad del transporte pues, disminuya, porque están muchísimo más tiempo trasladando un producto de la central a cualquier tienda que en cualquier otra ciudad de España. El tema de ruidos también. El tema de ruidos también es un tema que preocupa mucho, ¿no? El tema de los horarios de carga y descarga. Si desde el ayuntamiento hubiera normas claras y facilidades en permitir la carga y las zonas de carga y descarga de mercancías en horarios nocturnos, sería mucho más ágil. Tema de sostenibilidad. Permitir también pues, los vehículos más eficientes para que pues, haya menos contaminación medioambiental en la ciudad de Barcelona. Todo ello nosotros desde Comertia participamos en distintas estrategias, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, y reclamamos toda una serie de medidas para mejorar pues, la movilidad en la ciudad de Barcelona. Así que por alusiones, espera. Sí, aunque hablemos de los circuitos cortos de distribución, ¿no? Del comercio de proximidad, yo creo que hay que tener en cuenta dos conceptos básicos. El primero es, lo repito, sostenibilidad, pero el segundo es convivencia. Tenemos que convivir. La ciudadanía tiene que convivir con estos proyectos económicos que les afecta porque reciben las mercancías a través de esos microhubs, pero hay que convivir. Y hay que convivir con el traslado de mercancías de un sitio a otro y de esta penetración. Claro, el nuevo urbanismo de las ciudades tiende a expulsar lo que es el vehículo del centro, el vehículo tradicional de combustión fósil, para pacificar las zonas, para crear zonas restringidas, para ganar esa calidad de vida que antes decíamos. Pero ¿qué pasa? Que las normativas, las regulaciones, las leyes siempre son a posteriori de la propia demanda de los hechos, ¿no? Cuando se crea una necesidad, entonces se empiezan a crear normativas o otro tipo de cosas, como por ejemplo se ha puesto en marcha la zona de bajas emisiones, sin quizás tener en cuenta, la Unión Europea no ha tenido en cuenta la repercusión de la puesta en marcha de esas zonas de bajas emisiones sin incentivos reales al mundo de la automoción para cambiar la flota, sin tener en cuenta algunos de los aspectos de la ciudadanía, pero también del tejido económico que tiene la necesidad de cambiar. Bueno, pues nos tenemos que reinventar, y nos tenemos que reinventar con la distribución de mercancías de una manera más sostenible y teniendo en cuenta esta convivencia. Porque muchos de esas, de estos casos, ¿no? de falta de espacio para la carga y descarga, o bien están ocupados por vehículos que no están en esta situación, o bien hay una insuficiencia, ¿vale? Luego tenemos la nueva normativa que ha sacado la Dirección General de Tráfico respecto a las bicicletas y a los vehículos de movilidad personal, el cual te puedes pasear, al menos lo que hacemos nosotros, por las 36 ciudades o pueblos del área metropolitana y no se respeta. La ciudadanía no respetamos las normas de circulación que nos hemos impuesto. Bueno, pues yo creo que esta convivencia, este respeto hacia el bien común y ese respeto hacia esta sostenibilidad que debemos de ganar todos, porque así lo dicen las autoridades sanitarias, pues nos obliga a tomar pues, esos cambios en las normativas. Y si todo esto lo envolvemos con que tenemos que respetar la autonomía local y lo combinamos realmente con la legítima aspiración del tejido empresarial de poder tirar adelante su negocio, ¿no? su proyecto, pues eso es un buen cóctel.
Así que paso la palabra porque no tengo respuesta. Dejarme que yo responda desde un punto de vista distinto, ¿vale? Hagamos un resumen de los distintos problemas y veamos cómo no hay una solución para todo, pero veamos cómo los microhubs pueden ayudar, ¿de acuerdo? Hablábamos de ciclologística, de vehículos sostenibles. ¿Eso dónde nos lleva? Nos lleva a que estamos pensando en una última milla o últimos metros de proximidad. Es decir, para que sea posible hacerlo a pie, en bicicleta. Por tanto, estamos hablando de centros muy próximos al cliente final. Eso nos lleva inmediatamente a un concepto de red, a un concepto de que tiene que haber muchos, ¿de acuerdo? Porque si no, no estamos cercanos. En Giver, por ejemplo, nuestros centros están a un máximo de 750 metros de radio de nuestros clientes. Por tanto, primer concepto, estamos hablando de proximidad, estamos hablando de red, estamos hablando de vehículos activos o pequeño vehículo eléctrico, por tanto estamos hablando de necesidades de espacio para dejar esos vehículos, estamos hablando de necesidades de recarga de esos vehículos, estamos hablando de grandes espacios. Como he dicho, no hay soluciones para todo. Si estamos hablando de paquetería, pues esos almacenes tan próximos al cliente final no parece que tengan que ser muy grandes. Si estamos hablando de distribución de alimentos, ¿no? de supermercados, quizá tengan que ser algo más grandes. Algo ahí tiene que ver el frío, pero no estamos hablando de grandes almacenes y estamos hablando de cuidado con la movilidad y cuidado con la ocupación de la vía pública. Por tanto, en movilidad, ¿qué nos induce un concepto de red y un concepto de proximidad? Nos induce que yo puedo llevar la carga, llevar la mercancía a esos centros en vehículos que no tienen por qué ser muy grandes y que sí, como decía Gabriel, nos hacemos todos conscientes de que querer algo para 2 horas después quizá no es razonable o hay que pagar por ello. Quiere decir que yo puedo alimentar esos microhubs a horas concretas, a horas valle, por la noche. Por tanto, estoy disminuyendo muchísimo el número de vehículos, furgonetas, para hablar en plata, que circulan en la ciudad. Os podría dar algunos números, pero si vamos en un caso ideal en que vamos a un mundo en el que todos son microhubs y podemos llegarlos por la noche, quizá otra entrada a mediodía o a media tarde, podemos reducir el 90% de los kilómetros día hechos en una ciudad con furgonetas. Ese y la vía pública, pues estamos hablando de zonas de carga y descarga, cuando en realidad en ese modelo, que de nuevo no sirve para todos los tipos de mercancías, es obvio, el canal Oreca tiene características propias, pero estamos hablando de que si yo voy a ir a un determinado microhub y a partir de ahí ir en medios activos o pequeño vehículo eléctrico, no tiene por qué ser en la vía pública, no necesito zona de carga y descarga. Dejarme, ahí sí que lea mi libro, están las redes de los aparcamientos y no solo la de Saba. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos empezar a dibujar con las herramientas que tenemos conceptos distintos de toda la red de distribución que nos permitan ser más sostenibles, que nos permitan disminuir el tráfico y que nos permitan dar más servicio al comercio y a las plataformas. Una vez montados esos microhubs, pueden ser centros de soporte al comercio de proximidad. Esos microhubs permiten integrar perfectamente esa logística inversa, sea de devoluciones, sea de lo que sea, y por tanto, si yo tengo un camino inverso eficiente y un camino directo eficiente, junto eso con el comercio de proximidad y tengo una red en la ciudad de distribución de mercancías entre el comercio de proximidad. Por tanto, bueno, tenemos elementos para ir construyendo soluciones. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Compartirlo plenamente. Para mí el gran reto, insisto, es el cambio de hábitos del usuario final, del consumidor. Sin duda, los centros de distribución urbana
o los puntos de recogida de las propias tiendas de barrio. Es decir, tienen que ser la clave sobre la cual se base una distribución muchísimo más racional. Barcelona tenemos una infraestructura de parkings magnífica, magnífica. Claro, si vamos limitando la accesibilidad en coche privado y esos coches no pueden aparcar en los parkings que tenemos, esos parkings tenemos que darles un uso racional de acuerdo con las nuevas necesidades y con las nuevas ciudades y con la sostenibilidad y el reto climático en el que nos basamos. Pero, desgraciadamente, no lo han hecho las plataformas digitales. O sea, no están penalizando el hecho de recibir el paquete en casa de manera suficiente como para que la gente lo deje de hacer. Y eso es una tendencia creciente. Es decir, no solo de las plataformas digitales. Esto está publicado, no os voy a decir nada que no se pueda decir, pero empresas como Mango están facturando ya un 40% online. Esto es una animalada. O sea, no solo por la cantidad de tiendas que dejan de tener, sino por esta capacidad que tienen de concentrar toda su venta a través de la distribución de mercancías y la distribución urbana, ¿no? Si dices, bueno, no estamos aquí nosotros cuatro para poner sobre la mesa recetas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que si no tendemos hacia un nuevo modelo, esto no acabará siendo sostenible. Y realmente oportunidades hay muchas y, como bien preguntabas tú antes, dice, bueno, ¿qué hacemos? Centros de distribución, microhubs, no sé qué. El mercado es muy espabilado y enseguida se organiza, ¿eh? Pero el caso es darle reglas claras, porque si no seguirá pasando lo que pasa ahora, ¿no? Que todos estaremos en el sofá de casa esperando recibir un tornillo que me ha costado 4 euros y lo he comprado por una plataforma que no me cobra transporte, ¿no? Y eso acaba siendo absolutamente irracional, insostenible. Si me permites, el tema es, has abierto un frente, o habéis abierto un frente que es cómo se combina con el comercio. Porque puede llegar a ser una competencia. ¿Y hacia dónde va el comercio? ¿No? La gran pregunta, ¿no? Desde el área metropolitana estamos intentando imaginarnos el comercio del futuro y una de las cosas más importantes es decir, el comercio tradicional tiene... No, pero no es tanto una competencia, ¿eh? No es tanto una competencia para el sector, es una competencia para las ciudades. Las ciudades se desertizan o los propietarios de malls se preocupan en tanto y cuanto yo vendo un 40% online, ¿no? Entonces no necesito tener tiendas en centros comerciales o en determinadas ciudades, ¿eh? Pero pues por eso te digo que una cosa se va comiendo la otra, ¿no? El comercio, en este momento, quien no entienda la omnicanalidad está abocado a desaparecer o a ser un reducto, formar parte de la venta cotidiana o de conveniencia o de la venta de puro suministro. Pero las marcas más o menos estructuradas, los de Comertia, vamos sufriendo, pero intentamos hacerlo. Pero las que son más grandes incluso, todos se plantean su negocio desde el punto de vista de la omnicanalidad. O sea, y ahí todos esos ingredientes están, ¿no? O sea, está la tienda física, que cada vez tiene que ser más experiencial, donde tú puedas tener en 3 dimensiones un relato muy claro de la marca y luego decide comprar donde quieras. Online tendrás que tener un navegador muy potente y una capacidad de experiencia de navegación y de compra muy, muy grande y a la vez un sistema de distribución muy ágil. ¿Y entonces qué hacemos con el comercio de proximidad? Bueno, es que lo que se tiene que hacer es, desde la administración, es como tú decías, es hacer un mix de todo, ¿no? Tener en cuenta cualquier tipo de todos los actores involucrados en ese movimiento, en esa movilidad, desde el comercio hasta las empresas de logística, de movilidad. Entonces, tener en cuenta cada uno de las necesidades de cualquier parte y establecer unas reglas bien claras y ágiles y que vayan bien para todos. El comercio del futuro, que tú decías, el retail del futuro es un retail híbrido, que decía Gaby, la omnicanalidad es híbrido. Ahora tú puedes buscar online y comprar offline, pero puedes ir a la tienda y decidir en la tienda si compras, si recoges el producto en la tienda o si lo vas a buscar al cabo de un tiempo o si te lo mandan a casa. Por tanto, es el propio consumidor el que tiene pues
el poder de decisión, ¿no? Y, por tanto, uno de los actores también principales en todo esto es el propio consumidor. ¿Vale? Por un lado es la administración, por otro lado las cadenas pues, logísticas y de distribución, por otro lado pues, los parkings pues, o todos aquellos lugares donde poder ubicar distintos micro-hubs para encontrar el producto. Por otro lado, el consumidor, que el consumidor también es muy importante que estemos concienciados del coste que implica el comprar online. No me gusta, lo devuelvo y lo vuelvo a comprar y lo vuelvo a devolver otra vez porque no me acaba de gustar. Entonces, todo esto, el consumidor yo creo que no está del todo concienciado y, por tanto, es un escenario que tiene que tener en cuenta todos esos actores que participamos, ¿no? Y desde la administración, regularlo, tenerlo muy claro y establecer esas normas para todos. Sí, ¿Espera? Yo solo incidir en algo que ya se ha comentado hoy y está saliendo bastante. Estamos hablando de algo que tiene una íntima relación con el urbanismo. Y es cierto que llevar la mercancía a casa tiene unos costes, de los cuales el consumidor tiene que ser absolutamente consciente y tenemos que darles todas las herramientas para que entienda cuál es el coste de hacerlo, no solo económico, sino medioambiental, pero también es cierto que estamos expulsando el vehículo privado. Cojamos la zona metropolitana de Barcelona, el 40% de las ventas viene de gente que viene de la región metropolitana. Yo vivo en la región metropolitana y vengo cada día. Por tanto, tampoco podemos tenerlo todo. Quiero decir, hay que encontrar el balance adecuado entre no, es que a mí me lo traigan a casa tiene un coste. Sí, pero es que ya no me dejan acceder a ciertas centralidades de una forma cómoda. Por tanto, yo digo siempre que algo que nos ha enseñado la pandemia es que si la gente no se mueve, tenemos que mover las mercancías. Está claro. Y en aquellos países en los que no se han movido, los hemos visto por la tele gritando. Por tanto, hay que encontrar el modelo urbanístico adecuado y hay que encontrar el balance adecuado, pero todo tiene coste. Me vais a permitir que dejemos por un momento el tema de la regulación, que yo creo que ha quedado clara la posición de cada uno de vosotros, para centrarlo más en un concepto que yo creo que habéis tratado los cuatro, pero igual un poco de forma tangencial, porque es verdad que cuando planteáis las relaciones entre los diversos actores, los planteáis mucho de sector público a sector privado. Y es verdad que me gustaría preguntaros cómo veis vosotros o qué modelos o qué propuestas se pueden llevar desde el punto de vista no solo del sector público, sino del sector privado, de las empresas, de los comercios. Dejemos, si queréis, a un lado el tema de las plataformas digitales, que entraríamos, desde luego, en otra disquisición. Además, como sabéis, también compleja por el tema de las entregas ultrarrápidas y de lo que ha sucedido en las últimas semanas o días con algunas de las grandes empresas de este sector. Pero me gustaría que plantearais de alguna forma o propuestas o ejemplos incluso de cómo se puede colaborar entre empresas, cómo esa colaboración entre empresas puede dar lugar pues a un cierto orden, no solo teniendo en cuenta las relaciones entre el sector público y el privado, ¿no? Bueno, a ver, la colaboración entre empresas yo creo que es uno de los factores más importantes. Sobre todo, como os he comentado, Comertia es una asociación de empresas de retail y, por tanto, uno de los proyectos que siempre está encima de la mesa, que está pendiente de trabajarse y de profundizar, es pues la recogida en las tiendas, ¿no? Y eso es el primer modelo de colaboración entre las empresas, ¿no? Pero, ¿por qué precisamente ese tipo de modelos no avanzan, o al menos no avanzan probablemente a la velocidad que deberían? Bueno, porque son complejos. En el fondo son complejos, ¿no? Porque quieras que no, poner de acuerdo pues distintas empresas lleva su complejidad, ¿no? Pero por otro lado también pues acuerdos con empresas de parkings como Saba, pues para que realmente pues puedas instalar esos micro-hubs en determinados espacios que quizás no se utilizan o que tienen menos movimiento y que puedas pues establecer esa colaboración entre las empresas, ¿no? Yo no creo que haya un único modelo.
hay una mixtura de logísticas, de distribución, y que éstas se adaptan conforme al urbanismo, se adaptan conforme a la construcción de las ciudades y de los pueblos, pero también de la manera de la conciencia que hablábamos antes, ¿no? de cómo se construía la sociedad, la misma sociedad, ¿no? Una sociedad puede tender, ¿no? a tener unos hábitos de consumo y se está viendo. La pandemia hizo una ruptura brutal. El 30%, o sea, ha habido un incremento del 30% del negocio de comercio online y ha sido una ruptura. Pero una ruptura para unas generaciones. Para otras generaciones ese es su modelo. Y el ir a buscar es su modelo. Y el cambiarse y devolver lo que no me apetezca es un modelo. Porque con un teléfono ya sabemos que podemos hacerlo todo. No nos hacen falta tiendas. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una mixtura y allí donde los negocios se implanten y se consoliden, habrán encontrado su modelo. Porque si no, si nosotros dijésemos ese es el mejor modelo, sería imposible, ¿no? De hecho, permitidme un poco una pequeña broma. Los modelos de los circuitos cortos de distribución ya existían. En el momento que se crearon el telepizza, eso era un modelo. Yo tengo un contenido y lo distribuyo en un ámbito. Ya existían. Claro, ahora lo que estamos haciendo es combinar distinta mercancía en un solo punto y esta cómo la expandemos en una sociedad cambiante. Entonces, yo creo que hablar de un solo modelo no es bueno. Y antes lo hemos dicho, nosotros promocionamos la ciclologística, pero con diversas modalidades en su gestión. Unas de logística inversa, otras solo de apoyo. ¿Y dónde tiene que estar la administración? Donde moleste menos. Lo digo así de claro, donde moleste menos. Porque al fin y al cabo, si hacemos unas políticas intervencionistas y es donde nos acusan de regular excesivamente y de intervenir excesivamente. Evidentemente, tiene que haber un orden, una regulación, una normativa, unas ordenanzas. Pero allí donde no molestemos y allí donde nos digan, oye, os necesitamos, pues vamos a ver cómo lo trabajamos. Sí, yo en cuanto a colaboración entre empresas, yo os diría, si veis uno de nuestros microhubs, ejemplos de colaboración entre distintos actores. El centro de distribución debe y puede convertirse en un centro de recogida. Empresas de lockers, empresas de recogida en el vehículo, lo dejo ahí también. Evidentemente, compartición de espacio. Saba Giver es un caso claro, pero el espacio debe poder haber en esos espacios varios microhubs, distintos microhubs, quizá de operadores distintos, quizá dirigidos a tipos de mercancías distintas. ¿De acuerdo? Y luego para mí hay un concepto importantísimo y es, al final estamos hablando de una cadena logística y las cadenas logísticas son eficientes en cuanto tienen volumen, en cuanto son capaces de agregar demanda. Y ahí está el concepto de, si me permitís, el concepto de operador neutro, ¿vale? Que es, yo tengo cada uno de los elementos de la cadena está especializado en su área y es capaz de dar servicio a todos los actores que hay en el paso anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, para mí ese concepto de operador neutro, de especialización en cada uno de los tramos, es también muy importante y es un ejemplo clarísimo de cómo un cliente que ha comprado aquí seguramente le interesa saber en qué punto está su mercancía y quién la tiene en ese momento en la mano. Pero al final el concepto de marca, que es tan importante, tiene que prevalecer y, por tanto, ese concepto de operador neutro, de colaboración entre todos los elementos de la cadena es muy importante. Bueno, yo, como soy el último, ya casi voy recogiendo las migas de la exposición porque ya prácticamente lo habéis dicho todo, pero en cualquier caso estoy de acuerdo que la colaboración entre empresas tiene que existir
Y la colaboración público-privada también, ¿no? Pese a que lo que diga Pera, que la administración, cuanto menos moleste, mejor. Pero al final no se pueden hacer las cosas sin la administración. Es decir, él lo estaba diciendo, Joan, que debemos de tener microhubs, debemos de tal, pero hablaba en condicional y a futuro. ¿Por qué? Porque es que ahora no hay licencias para hacer todo esto, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo he presentado Barcelona Oberta, yo soy propietario de una empresa que se llama La Mallorquina, dedicada a la venta de ropa de hogar. Hacemos 75 años, tenemos 10 tiendas en Barcelona y una página web que podéis comprar sábanas, lo que os haga falta, y poniendo el hashtag que me habéis visto hoy os haré descuento y todo. O sea que no. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué lo decía esto? Porque las tiendas urbanas, debo de tener mi propio almacén, y eso en zonas centrales de la ciudad vale mucho dinero. Y dice, bueno, ¿por qué no puede estar en el parking de este señor? Como sí me pasa en los centros comerciales, que llegan las furgonetas, me lo dejan en un centro de distribución en el sótano del parking, y por la mañana el personal sencillamente lo va a buscar y lo lleva a la tienda y lo expone. Esto en las ciudades no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay manera de tener licencias para hacer esto, ¿eh? Yo no soy propietario de la infraestructura que en este momento se conoce como parking, que acabaría siendo una distribución B2C, B2B fantástica, ¿no? Pero hace falta que la colaboración, no solo entre empresas, que ya nos pondríamos de acuerdo en esto, también puede ser una colaboración público-privada donde la administración tenga que entender que esas necesidades hay que cubrirlas para ganar eficiencia y para ser muchísimo más sostenibles, ¿eh? Porque esa especialización, o sea, al final cada uno hace lo suyo, ¿eh? Yo cuando empezábamos a vender online, pues hostia, vaya follón, enviar sábanas a la gente y verás tú y llegarán. Y oye, haces clic y al día siguiente tenéis la sábana en vuestra casa. Es decir, hemos llegado a acuerdos con deliveries suficientemente potentes que somos tanto más competitivos como el que más en enviar el género. Y eso pues, debe pasar también en otras facetas que en este momento somos muy ineficientes, hemos de soportar costes muy grandes de almacenaje en los locales, etcétera, ¿no? No sé si me oís, oigo más a los vecinos que a vosotros, Sí, sí. Pero en cualquier caso... Bueno, permitirme, perdona, ¿eh? Sí, no. Permitirme, hay otro modelo también de colaboración que le hemos hecho alguna vez, que es no solo recogida en tiendas, sino transporte. Es decir, imagínate que tienes que llevar producto desde la central, desde el almacén que tienes en Barcelona, a las tiendas que tienes pues, en Gerona. Pero no llenas una furgoneta o no llenas un camión, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho alguna vez es compartir transporte entre distintas empresas para llevar la mercancía desde el almacén que está en Barcelona o área metropolitana hasta las tiendas de cualquier ciudad. Y esto es un tema de colaboración que también pues, hemos ido haciendo. Y a veces también compartir almacenes en puntos concretos donde pues, no tienes un almacén propio, pero sí que puedes tener pues, un almacén compartido. Por tanto, son distintos modelos de colaboración también. Yo por alusión, ¿no? Porque tampoco no quiero... estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo estaba exagerando, ¿eh? La administración tiene que jugar un papel, evidentemente. Y además, me has hecho reflexionar, ¿no? en la frase que he dicho, porque además la Agencia Metropolitana de Desarrollo Económico, uno de sus principios del ADN es la concertación. Y llevamos pues, desde el 2011 empezamos, incluso antes de que la agencia empezara a andar, empezamos a trabajar ya y a intentar proyectar ese futuro del tejido económico, la distribución, el comercio, etcétera, etcétera. Por lo cual, actualmente tenemos muchos proyectos y programas con todo el tejido económico a base de concertación y a base de mesas de trabajo en este ámbito y en este sentido. Cuando decía que tiene que molestar menos, somos conscientes de que, digamos, el tejido económico, lo que menos le interesa es la regulación. Pero saben también en la necesidad que hay que regular, ¿no? Lo que decías tú, las licencias.
Bueno, pues ahí sí que evidentemente tenemos que estar y en facilitar. Por eso ponemos en marcha algunos proyectos para arropar y para tirar adelante, ¿no? Y tenemos que estar, es evidente, la relación público-privada en todo lo que es el ámbito productivo y el ámbito de distribución y en el ámbito del comercio, tenemos que estar, es evidente. Pero allí, estando, pero en la reratenda, ¿no? Colaborando. En la trastienda, colaborando. Me vais a permitir, se nos ha acabado el tiempo, sé que hay muchas cosas que nos han quedado todavía por tratar, hay muchos detalles, efectivamente es mucho más complejo de lo que uno puede llegar a imaginar y tiene muchas derivadas, así que estoy seguro de que el año que viene espero y deseo que se mantenga este debate, que algunas de las cosas que hemos hablado hoy aquí se hayan solucionado y que aparezcan nuevos desafíos, que será una muy buena señal. Así que os agradezco a los 4 vuestras intervenciones y vuestras reflexiones y espero al público que os haya sido útil y provechoso lo que hemos estado hablando aquí. Gracias. A modo de conclusión, yo diría que nos vamos... ¿El micro no funciona? A modo de conclusión, yo creo que nos vamos con muchos interrogantes aún, pero con varias certezas. La principal es que el comercio electrónico ha venido para quedarse y que ante esta realidad es o adaptarse o morir. Y yo creo que de las intervenciones que ha habido a lo largo de esta hora, esta adaptación tiene que ser a 3 niveles: física, normativa y conductual. Física, claramente, los microhubs, la colaboración para armonizar este comercio electrónico a las ciudades. Normativa, la ha dicho Gabriel, evidente, para evitar esta competencia desleal, ¿no? Un poco del comercio digital. Y la otra conductual que, si me permiten, nos interpela a todos y cada uno de nosotros, porque al final es tomar conciencia de todo lo que implica comprar desde la comodidad de un golpe de clic, ¿no? Así que muchas gracias a todos vosotros y nada, 5 minutos de pausa y volvemos con nuevas sesiones. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.